ejercicio y borro lo que el profesor anterior me dio flojera borrar. Y para que se vea. Ay, se me fue un montón. Entonces, ¿dudas, preguntas acerca de la parte de robótica paralela? Bueno, les había mencionado que a lo mejor el día de hoy cambiábamos de orden los temas, pero decidí mejor que no, porque todavía tenemos tiempo en el semestre y lo más conveniente al final es que en la última parte, ya en lugar de estar viendo lo que serían cadenas sistemáticas sencillas, ya lo apliquemos todo en los robots. Y eso significa que ese sería nuestro proyecto. Si quieren, luego pueden platicar. Sí está bien, pero lo pueden hacer después. El PowerPoint. Voy a usar esta, pero la que quería usar, les voy a compartir. En la clase de temas selectos hice una introducción a la parte de robótica móvil, porque ahí vamos a trabajar con operadores móviles. Entonces, una parte importante pues es el poder mandarle los comandos adecuados para que un móvil se mueva. Entonces ahí hay varios conceptos que son necesarios de analizar. Entonces, en este caso lo que nosotros vamos a estudiar va a ser la parte de un robot móvil 2.0. Yo sé que ponerle los nombres de esta manera a ustedes no les dice nada. Entonces es una parte importante, porque realmente la información que ustedes la van a encontrar como diferencial móvil o como omnidireccional, una dirección Ackermann. Entonces, una manera de describirlos matemáticamente es con esta nomenclatura, que lo relaciona la motorización y la direccionalidad. Vamos a ver qué significan esos dos conceptos.
Y para ello voy a utilizar el robot más básico, que es el 2,0. Y vamos a ver en el contexto de la robótica móvil, en específico de los robots que tienen llantas, qué requerimos para modelar o describir a ese tipo de robots. Vamos a establecer unas restricciones cinemáticas y a partir de él nosotros vamos a establecer su modelo de control y vamos a modelar, o les voy a presentar otro tipo de robot, el cual es actualmente es el más común, el 3,0, que se denomina como direccional. Y aquí cuando le estoy poniendo dos características de, entonces, esencialmente estas características, este ángulo gamma que yo estoy colocando, tiene que ver con ciertas características de sus llantas. Entonces vamos con la parte fundamental. La mejor manera siempre de disculparse es no cometer los errores. Entonces no hay que disculparse, sino que no hay que equivocarse. Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia que nosotros vamos a observar ya cuando vamos a modelar un robot móvil? Que nosotros tenemos, igual, si se dan cuenta, un sistema inercial, un origen, por el cual nosotros vamos a medir esencialmente posiciones. Ahora, aquí yo estoy colocando este cuerpo porque puede ser cualquier tipo de móvil. Podríamos imaginarnos que es un vehículo, es un cuadricóptero, es un submarino, y nosotros lo vamos a identificar dentro de este espacio al colocarle dentro de algún punto de su configuración un sistema de referencia. Si se dan cuenta, estamos siguiendo un orden, porque también este sistema le estamos llamando un sistema P. Entonces, nuestro sistema P siempre nos va a proporcionar planteamiento para que nosotros podamos encontrar la solución de cualquier tipo de robot. Entonces, lo que estamos ahorita, o lo que ustedes están tomando en este semestre, es un borrador general para intentar describir la teoría de cualquier robot móvil sin importar qué tipo de restricción cinemática tenga. Es decir, puede ser un robot serial, un robot paralelo o un robot móvil. Ahora, la mayoría de la teoría que nosotros hemos visto, generalmente el elemento que queremos describir, que sería la pinza o la herramienta del robot, siempre está ligado con algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que yo tengo el apuntador, siempre está ligado a mi mano a lo que sería mi brazo a mi antebrazo y a mi hombro a mi cuerpo. En el caso de los móviles, no vamos a tener ningún tipo de relación con la referencia. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Entonces, eso tiene ventajas y va a tener desventajas. La principal ventaja significaría entonces este elemento que nos ayuda a relacionarnos con un entorno para realizar una tarea, lo podemos manipular casi de la manera que nosotros quisiéramos. Y ese casi se va a deber a los elementos que nos van a ayudar a colocarlo. Pero el resto de su descripción depende únicamente de la relación de posición de este elemento. Entonces vamos a ver cómo vamos a establecer entonces qué tipo de relaciones es la que nos ayuda para poder controlar a este sistema. Entonces vamos a empezar con los ejemplos más sencillos. Entonces, básicamente lo que les estaba diciendo aquí sería este cuerpo, ahora lo sustituye por un robot móvil. Y como un robot móvil es muy parecido a como nosotros nos movemos, la mayoría de los casos nosotros lo vamos a modelar o lo vamos a describir sobre un plano. Entonces, generalmente lo vamos a describir sobre un plano y el punto importante va a venir de qué elemento nos va a ayudar para que se mueva. Entonces, de aquí viene la parte conceptual dentro de su clasificación. Entonces, vamos a clasificar a los robots móviles primero por el medio en el que se van a mover. O sea, si se mueven por el aire, vamos a decir que son aéreos; si se mueven por la tierra, vamos a decir que son terrestres; por el agua, acuáticos; y espaciales. A veces la diferencia entre los aéreos y los espaciales no queda muy clara, pero se debe a que también, dependiendo en qué estrato de la atmósfera se encuentre el dispositivo, pues cambia de tipo de configuración. O sea, el tipo de nombre, ¿no? Entonces, si está en los últimos,
pasa de ser un robot aéreo o un elemento aéreo a ser un elemento espacial. Pero, profe, ¿los seguidores de línea son robots móviles? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Por dónde se mueven? Entonces se mueven por la Tierra, ¿no? Ahora, eso lo que nos lleva sería después la siguiente clasificación es por el tipo de locomoción que los hace mover. Entonces, en el caso de lo que ahorita mencionaste, que un robot móvil terrestre, un seguidor de línea, si tiene llantas, va a ser un robot terrestre con llantas. Pueden también diseñar robots móviles con piernas, con orugas. No sé por qué se me atoró la comida. Perdón por los ruidos que salen. Y también, por ejemplo, en el caso de los robots aéreos, sería por el tipo de movimiento de sus alas. Si son de alas fijas, de alas móviles, o si se mueven, por ejemplo, por algún tipo de efecto de cambio de densidades, como sería un globo dirigible. Los acuáticos, pues también por el tipo de propulsión, puede ser propelas, aletas, turbinas, y los espaciales, pues va a depender en qué parte se encuentren, ¿no? Entonces, por lo general, en el espacio las cosas se mueven con la segunda ley que nosotros analizamos, pero en ese caso lo que hacen es que los elementos van perdiendo masa. Entonces, si han visto las series, cualquier película, generalmente lo que pasa es cuando están navegando algo, se va a acoplar algo de manera ya, digamos, de manera precisa, sale un flujo de aire, ¿no? Disparado, y eso lo provoca. Yo sí como generalmente si navegan en el espacio. Ahora nosotros nos vamos a encargar de los elementos que tienen llantas, porque van a ser los elementos más comunes. O sea, es decir, podemos tener este espacio y podemos poner un robot con llantas y podría estar en cualquier parte de aquí, ¿están de acuerdo? Entonces, todavía si ponemos más sensores y volvemos un poco más avanzado el piso, podríamos incluso coordinar el movimiento del robot para que pueda cambiar de piso. Ya sea que puede pasar por el elevador o podría tener un esquema que suba las descargas. Entonces, es lo que finalmente vamos a encontrar: robots con llantas. Y bueno, no nos vamos a meter en la parte aérea. Ahí generalmente pues, es por el tipo de consideraciones que hay que hacer. Bueno, otros que ustedes podrían encontrar muy fácilmente serían los robots terrestres con piernas. Ahí tendrían que aplicar la teoría que estábamos trabajando de robots paralelos, prácticamente se trabajaría de esa manera, o es muy parecida. Y la parte de orugas, a pesar de que se parecen con las llantas, es muy diferente. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver los elementos del problema que nosotros vamos a intentar describir. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que vamos a tener nuestro marco referencial y nosotros vamos a agregar este sistema de referencia P para ayudarnos a describir la ubicación de ese robot. Simplemente lo que le estamos agregando a la descripción de este elemento es una coordenada sobre X y sobre Y y una determinada ubicación. Y esos serían los elementos que necesitamos para describir al robot. Ahora, ¿cómo el robot se va a mover? ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué pasa? Activar algún motor para que empiece a avanzar. Entonces, en el caso más común, el motor o los motores lo que van a hacer es que van a dar un giro a las llantas. Entonces, nuestro elemento que va a proporcionar, o lo que nosotros tenemos que empezar a establecer para la descripción de nuestro modelo y que podamos controlar este elemento, va a ser a partir del análisis de las llantas. Y bueno, este es el planteamiento general que ustedes pueden encontrar acerca de cómo se modela una llanta. Nosotros ya también manejamos una variación distinta y ahorita les voy a exponer el pizarrón.
En robótica móvil, los arreglos más comunes de llantas, que también se pueden encontrar, van a ser las llantas convencionales, como estas llantas que podemos comprar por 50 pesos, y llantas zoicas o llantas que tienen un determinado barril, que, bueno, ahí sí el precio varía dependiendo de qué elementos comprar. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre ambas llantas? Bueno, para eso tenemos este diagrama. Ahora, para describir los efectos de la llanta, nos estamos planteando aquí, en este sistema de referencia, en el sistema del móvil, no en el sistema inercial. Entonces, la descripción que aquí tenemos, lo que se establece de manera convencional, es que tenemos la llanta y tenemos la ubicación de ese punto. Este punto es un punto sobre el eje de la llanta, su eje de giro, y aquí ya se define una línea. En realidad esta línea podría quedar definida casi en cualquier parte de la llanta, pero en específico generalmente se coloca a la mitad, porque es ahí donde nosotros vamos a suponer que las llantas tienen el contacto mayor. Entonces significa que esta llanta, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a asociarle esta descripción de ejes. Entonces aquí tenemos este eje que estoy dibujando, correspondería a este. Y el eje de giro de la llanta sería este, perpendicular a él. Entonces, aquí tenemos tenemos esta prolongación, pero en realidad, de manera general, para describir las llantas, lo que ustedes pueden encontrar es que se utilizan coordenadas polares. Es decir, estamos parados aquí y tenemos esta longitud. Entonces, esta misma línea es la prolongación de ese radio. Pero ahora tenemos este otro elemento, esta dirección gamma. En una llanta convencional, este vector no se presenta. ¿Por qué? Bueno, porque sobre esta línea en rojo que yo acabo de dibujar, si hago girar a la llanta, es decir, si yo le pongo el motor, el giro positivo, lo que estaría haciendo es que estaría generando una velocidad lineal. Ahorita vamos a ver por qué. Y eso significa que la llanta avanzaría en esta dirección. ¿Cuándo le vamos a agregar ese ángulo? Puros rojos. Ese ángulo. Aquí está. Otro de sí. Bueno. Este se lo vamos a agregar cuando tengamos este tipo de arreglo. Entonces, aquí tenemos una llanta, aquí yo le puse que es un barril, pero este barril en realidad funciona como si fuera otra llanta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en este caso, que tenemos esta llanta, lo que no puede hacer la llanta es moverse sobre este eje. No se puede mover por ahí, porque si no se estaría patinando. Pero en cambio, en este tipo de llantas, como aquí no tenemos nada que esté trabando cada uno de estos barriles, si alguien lo empuja, este sí se puede mover. Entonces, vamos a encontrar generalmente que cuando tenemos este tipo de arreglos, vamos a tener la dirección del barril, eso nos va a importar, porque podemos tener algún tipo de agente externo que podría ser alguien que esté afuera o otra llanta que lo esté empujando, de tal manera que se pueda mover sobre este eje en azul, y sobre esta dirección se pueda proyectar otra velocidad. De tal manera que la llanta se pueda mover en la combinación de velocidades entre estos dos.
Sé que a lo mejor ahorita no le está quedando claro. Mis notas. Pero ahorita lo vamos a avanzar cuando analicemos esto. Entonces, ahora, aquí vamos a ver, o bueno, voy a explicarles un concepto así más por arribita. Y vamos a, bueno, voy a tocar lo que sería la ornolomía, o sea, los sistemas ornómicos. Entonces, vamos a partir, ahí ya tengo dos ecuaciones, pero vamos a partir de un ejemplo. Generalmente, el ejemplo básico, cuando nosotros estudiamos cualquier ejemplo de física, es el tiro parabólico. Entonces, ¿están de acuerdo que cuando nosotros analizamos este tipo de relaciones, generalmente qué vamos a analizar de ahí? Okay. Uno sería el ángulo de salida. ¿Lo otro? La altura máxima. ¿Y qué otra cosa? El tiempo. Ok. Esta curva significa que entonces va a ser función del tiempo. ¿Podemos llegar a ella directamente? Ok. Para llegar a esa curva, ¿qué es lo primero que analizamos nosotros cuando analizamos tiro parabólico? Posición inicial. ¿La fórmula? La distancia. Ok. Vamos a hacer tiro parabólico. Antes, uno arriba. Velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad de inicio, que le demos, va a determinar, la velocidad del ángulo va a determinar qué tanto va a subir. ¿Por qué? Porque vamos a tener un nivel de velocidad, es decir, sin tomar en cuenta que esto va, o sea, que es un escalón, nosotros vamos a partir de una velocidad. Pero esa velocidad, ¿qué es lo que va a pasar conforme va pasando el tiempo? ¿Por qué? Hay una aceleración negativa. Por la gravedad. Entonces significa que este elemento debe tener un comportamiento más o menos de este tipo. Entonces, para llegar a esta curva, que se hace, esta también va a estar en función del tiempo. ¿Cómo se relaciona con esta? ¿Es la inversa? No. Aquí que tenemos. Pero eso vectorial, eso es, si vemos, si lo quieren ver nada más como altura, estamos hablando de que es un escalar. Pero en realidad el tiro parabólico, que si yo lo aviento en estas dimensiones, ¿qué es? ¿Cómo es que no está pasando con este cuerpo? Cambiado. Se está moviendo en 3 dimensiones. Entonces, en cada instante de que lo arrojo, ¿qué podemos medir? Coordenadas. Su posición, exactamente, su posición, sus coordenadas. Entonces, si nosotros tenemos esta función, ¿cómo se relaciona con esta? ¿Su derivada? Como su derivada. Entonces, en la naturaleza lo que vamos a encontrar es que hay sistemas mecánicos en los cuales nosotros podemos relacionar la posición del objeto mediante la integral de su velocidad. ¿Pero qué creen? Esto no siempre se va a cumplir. De hecho, es un caso muy especial. La mayoría de los casos lo que va a pasar es que no va a haber una relación directa entre la velocidad y la posición.
Entonces, y eso de qué va a depender del tipo de restricciones cinemáticas que va a tener nuestro sistema. Y eso se le llama holonomía. Holonomía. Entonces, si no me creen, el típico ejemplo de sistemas holonómicos, o mejor dicho, no holonómicos, somos nosotros. Por ejemplo, todos ustedes saben correr. Entonces, ya han corrido hacia adelante y hacia atrás. ¿Pueden correr a la misma velocidad hacia adelante que hacia atrás? ¿Por qué? ¿Nunca se lo han preguntado? Las restricciones de nuestras articulaciones. Entonces, nuestras articulaciones, se dan cuenta, la manera en que está configurada nuestras piernas nos permiten realizar un movimiento hacia adelante. Pero si intentamos hacer un movimiento hacia atrás, la manera en que estamos hechos no nos permite tener esa misma movilidad. Entonces, como no tenemos esa posibilidad de movernos con facilidad en cualquier dirección en velocidad, simplemente estamos probando hacia adelante, eso ya nos indica que entonces que nosotros estamos holonomicamente restringidos, cinemáticamente. Y eso es lo que va a pasar con este tipo de sistemas. Entonces, generalmente la mayoría se confunde cuando empieza a estudiar estos temas porque cree que puede encontrar la posición del móvil si conoce la velocidad de las llantas y las integra. Lo que va a pasar es que no. Para conocer la posición del móvil, pues en realidad tendría que tener un elemento externo que lo vaya a medir. La mayoría de los casos es un GPS. Si estamos en la Tierra. Si pusiéramos robots móviles y pusiéramos una cámara, lo que usaríamos serían a lo mejor marcadores que reconozcan dónde se encuentra cada cosa. Y estaríamos retroalimentando con información al controlador de este móvil. Por ejemplo, como las aspiradoras, ¿cómo se llama? A la rumba, ¿no? Inteligentes, Ah, que van como mapeando todo el espacio. bueno, pero ese es un algoritmo de navegación que se llama SLAM. Entonces, en el SLAM, lo que tú tienes es un móvil y tienes un sensor. Entonces, el sensor no te permite o te está ubicando cada distancia. Entonces, lo que estás haciendo es un mapeo de puntos. Entonces, a partir de ese mapeo de puntos vas generando una imagen, vas generando el mapa. Entonces, las de Huawei yo nunca he visto que puedan guardar el mapa, pero sí te lo muestran. Pero ya un esquema más avanzado de navegación, utilizando este tipo de algoritmos, ya te permite generar el mapa y entonces sí ya puedes generar un esquema de navegación. O sea, no sería inmediato, pero sería posterior. Entonces, lo que van a encontrar es que para que puedas implementar ese tipo de esquemas, como el SLAM o filtro de partículas, primero tendríamos que mandar al robot. Entonces, cuando tú lo mandas y prendes la aspiradora no sabe qué hay. Entonces va, y de repente sensa la pared, se detiene, se te voltea, sensa que tiene alrededor, y tú vas a decir para dónde se va a mover. Entonces, de hecho, la pared se vuelve por conjunto de restricciones cinemáticas. Entonces, si tenemos un robot dentro de una caja con una pared, también estaría dentro de unas restricciones, sería una relación no holonómica. Lo explico así para no meterme en broncas. Porque en realidad tendríamos que empezar a analizar los sistemas a partir de sus integrales y de sus derivadas. Pero ¿por qué en ese tipo de sistemas no se puede relacionar la velocidad con la posición? Así puede ser. Porque no estás conectado con tu referencia por algún medio. Eso es lo que pasa. Ahora, también va a depender del tipo de restricciones cinemáticas que tengas. Entonces, ¿por qué vamos a ver este robot? Porque este robot tiene ese tipo de restricciones. Es un robot no holonómico. ¿Qué sería el mismo caso de un carro? Bueno, el carro en realidad sería un 1 a 1, pero es algo muy parecido porque es un diferencial eléctrico. Entonces, imagínate que tú te subes al vehículo y tú lo quieres estacionar.
Para estacionar el vehículo, ¿qué tienes que hacer? Un conjunto de maniobras para ubicarlo como tú quieres. No puedes llegar y ver el lugar de estacionamiento y nada más meterte, no lo puedes hacer. Pero eso es por cómo están puestas las llantas. Generalmente con llantas, con una combinación de este tipo, tú sí podrías hacerlo. ¿Por qué? Porque ese tipo de robots, a diferencia también de nosotros, ese robot se puede mover en cualquier orientación, en cualquier velocidad, sin problemas de velocidad, y puede moverse e incluso puede girar. Entonces, un robot omnidireccional es un robot holonómico que no tiene una restricción de movimiento. Entonces, también va a depender de cómo está armado el modelo, o sea, cómo está armado físicamente el robot. Y si me preguntas por qué es así, porque pues, la naturaleza así lo determinó. Uno llegó así y ya estaba. Por ejemplo, el que nos dijo, ¿no? El deltaplano, de que nada más consiguió ser por de cierta movilidad. Sí, pero ahí todavía hay muchas cosas que explorar. Porque hay muchos estudios en paralelo donde tú puedes romper esos elementos. Pero vamos, este es un curso de robótica y no sé cuántas materias de robótica han llevado como para que ya les pueda meter así. Tomen este artículo y hagan 20 resúmenes y vamos a probar la teoría. Entonces, lo podríamos hacer si fuera un tema selecto. Pero aquí como es, por desgracia, la única materia de robótica que ahorita están llevando, hay que meter muchas cosas dentro de un periodo de tiempo. De tal manera que ustedes ahorita tengan un panorama general de los robots. De hecho, por lo que me comentan, creo que soy el único que les da dinámica y que les explica este tipo de cosas. Y bueno, de hecho también la robótica móvil puede llegar a ser tan complicada que por eso también hay un tema selecto. Ahora, si les interesa, pues ahí tenemos varios robots móviles ahí. Ya no les voy a preguntar nada, ya mejor si tienen ganas de entrarle, pues ya que le entren. Luego se asustan cuando les pregunto cosas. Pues mejor ya nomás, porque si ustedes tienen ganas, pues ya lleguen a todo. Si quieren seguir, porque al menos de esta parte, pues pueden colaborar. Ahora, para complementar ahorita lo que preguntabas, planteé o tengo este ejemplo. Y para esto es más como del mouse. Se cayó la caja. Pues no vuele lejos. Entonces, bueno, tengo este conjunto de elementos que me representan un robot móvil. Entonces, en cada uno de estos elementos se conoce como un diferencial eléctrico. Generalmente ustedes ya lo han trabajado. Luego me platican que luego se los dejan en sus clases de circuitos. Llegan un móvil y que lo empiezan a mover, ¿no? Les piden un tipo de tareas. Entonces, vamos a ver por qué a veces lo que les piden no es posible. Aquí yo puse esta llanta, pero en realidad hay diferentes tipos de llanta. Entonces, necesito agregarle una lámina más, porque hay ruedas locas, y las ruedas locas las han visto que parecen son nada más un balín que nada más toca y ya gira. Como las de los gerentes del supermercado, ¿no? Ajá, esas son llantas castoras. Entonces, los carritos de supermercados sí son también llantas, de hecho son unidireccionales, y si te das cuenta hay una diferencia, o sea, bueno, lo íbamos a ver con el modelo, pero primero explicarlo ahorita, porque creo que esa parte no vi. Generalmente una llanta, como nosotros la visualizamos, generalmente la agarramos así, ¿no? Pero las llantas de supermercado están así. Ahora, y por aquí giran.
Entonces aquí gira la llanta, aquí está en contacto con el piso y por aquí gira. La razón de por qué está fuera este eje es para poder moverla más fácil. Nada más el agregarle esta distancia lo vuelve muy fácil de mover. Entonces generalmente están en la parte de adelante. En la parte que ustedes empujan, generalmente son llantas que son fijas. Generalmente está la llanta y esas sí están agarradas de esta manera. Generalmente yo cuando... Bueno, ahorita voy solo, entonces generalmente compro pocas cosas en el supermercado y ya lo meto dentro de mi bolsita. Paso ahí al automático para no convivir con otros humanos. Pero cuando vamos al súper y llevamos carrito, antes de que le carguen cosas, yo luego me pongo a jugar con mi carrito. Lo que hago es que lo alzo y lo empiezo a mover. Como estas llantas son unidireccionales en ese momento, estoy convirtiendo ese carrito que cuesta trabajo empujarlas, vamos a alzarlas y van a ver que lo pueden poder sin ningún problema mover en cualquier dirección. Ahora, eso tiene ventajas y desventajas. ¿Por qué no todas las llantas de un carrito de supermercado son así? Porque generalmente todos los pisos tendrían que ser muy parejos. Porque si hay una pequeña desviación en el piso, el carrito se va. Entonces nosotros ahorita no vamos a omitir ese efecto. Y bueno, vamos a suponer que es o una llanta de esas o una llanta, una rueda loca de un baño. Y yo estoy moviendo cada llanta con un motor. Entonces, si yo quiero ir hacia adelante, lo que hago es que ambas llantas giran de tal manera que la velocidad lineal que generan tenga la misma dirección. Entonces, si van a la misma velocidad, se va derecho. Ahora yo voy a suponer que quiero que el móvil llegue a este lugar, pero que vaya maniobreando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, llegando a este punto, si yo quiero dar vuelta para este lado, ¿qué es lo que tendría que hacer? Hacer que el derecho fuera para atrás y el izquierdo hacia adelante. No necesariamente cambiarlo de sentido, sino simplemente... Apagar el derecho. No, simplemente puedo disminuir la velocidad. Ya disminuyendo la velocidad, lo que va a pasar es que como tenemos una diferencia, el vehículo se va a mover. Entonces, con la magnitud de la velocidad que genera cada una de las llantas, podemos controlar cómo se mueve hacia adelante y también cómo da vuelta. Entonces, simplemente la combinación de la magnitud de la velocidad lineal que generan las llantas en cada una de estas nos va a ayudar a poder controlar el motor. Si ustedes apagan alguna, es decir, si se la quitan, lo que va a pasar es que nada más va a estar girando. Y si lo invierten, lo que va a pasar es que se va a empezar a dar vueltas como trompo. Se le sale la llanta. Bueno, si se le sale llanta es porque pues, no está bien armado, ¿no? Entonces, como pueden ver, entonces, para que nosotros podamos mandar al móvil en una trayectoria que nosotros queramos, la verdad no tenemos que controlar la posición del robot. Tenemos que controlar la velocidad de las llantas. Entonces, es por eso que este sistema se comporta de esta manera. ¿Y qué más pasa ahora? Podríamos garantizar, si hacemos el modelo del robot, que la velocidad de las llantas a las cuales van a girar va a ser la que nosotros le vamos a demandar. Ok. ¿Qué tipo de controlador utilizaríamos para las llantas? ¿Analógico o digital?
quieren un controlador analógico, podría ser como un motor, como un carro de los 80s. De todo lo controlaban con un carburador. Entonces, el carburador es analógico y regula el comportamiento analógico de la salida del motor. Y a su vez van a pasar por un punto de engranes que va a ser un comportamiento no lineal para su llanta, que se va a empezar a patinar y va a tener un comportamiento no lineal. ¿Hay una manera de corregir el comportamiento de un sistema analógico? Pues sí, pero tendría que ser un sistema reactivo. En el caso de un auto, es el conductor el que va haciendo las correcciones. Pero, si ya vamos a manejar elementos de información, lo vamos a hacer digital. O sea, ¿cuál es la ventaja bueno, no sé si lo han pensado, ¿cuál es la ventaja de tener elementos digitales? Programarlos, ¿no? ¿Ok? Pero ¿por qué tú puedes hacer todo lo que me están diciendo? Que puede compartir la información sin dañarla, ¿no? ¿Y por qué puede compartir información sin dañarla? Capacidad de procesamiento. Bueno, sin irnos sin tanto poder. En un sistema analógico, todo lo que se va a controlar es de manera analógica. Son puros elementos físicos. Entonces, para poner un elemento físico y poderlo variar, requieres de otro elemento físico. Entonces, si ustedes van al taller de máquinas eléctricas, en el generador de vapor antiguo, lo que van a ver es que lo van a echar a andar y hay un regulador de watts y gira. Entonces, bajo el efecto de un elemento físico tercero, se regula el comportamiento del sistema. Entonces, se le requiere un elemento físico. En un cambio, en un elemento digital no. Un elemento digital, como es el caso de una computadora que estamos analizando, lo único que es información digital, es información, o sea, es un 1 y un 0 que podrían considerar son electrones, pero no nos importa. Y al final se representa como este cuadro, este elemento, que podría ser cualquier robot o cualquier cosa. Pues la ventaja de establecer elementos digitales es que le podemos crear cualidades de ramos. Entonces, si ustedes a un microcontrolador lo configuran para que lea una salida analógica, esa la podemos manejar convirtiéndola a un elemento digital y de ahí podemos sacar una respuesta. Entonces esa es la verdadera razón, porque nos permite hacer esos cambios. Entonces nosotros vamos a procurar tener un control digital de este tipo de sistemas. Pero, ¿qué pasa con los controles digitales? ¿Van a depender de qué? Cuidado. Quítale el violín. Si quieres, ponlo acá. No, que esté bien. Ya, No, gracias. Luego afinar, ¿no? ¿Procesador depende de poder memoria? No, ¿qué les he dicho? ¿De qué depende el instrumento? Ah, ¿de qué depende? Bueno, sí, depende del procesador. Pero antes de eso, ¿qué otra cosa? Ok, ahí sí se las compra. El voltaje, ¿pero cuál voltaje? El voltaje lógico. ¿Qué otra cosa? Que toman una señal, ¿qué es lo que los limita a que puedan controlar su salida? ¿Qué pasa? La resistencia interna. Ah, sí, si puede ser un pull-up o un pull-up. Entonces, pero ya que le pusiste modulaste la resistencia interna para la señal, internamente, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes configuran una entrada analógica y después la convierten en digital. Hay una pérdida de datos. ¿La qué? Una pérdida de datos. ¿Pero por qué se pierden los datos? Eso lo voy. Por el convertido en analógico digital. Ok, y eso va a depender de la cantidad de bits, de bytes, que puedan manejar en el micro. Entonces significa que ustedes cuando tengan una parte digital y generen el controlador siempre va a tener una pérdida de información por
la cantidad de datos que puede, de bytes en este caso, de cantidad digital que puede trabajar. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que, por ejemplo, podemos pedirle al móvil que recorra esta circunferencia. Pero ¿qué tendría que pasar para que el móvil recorra el círculo sin problemas? Si quedamos entonces que lo vamos a controlar la velocidad, ¿qué tendría que pasar con las velocidades? Tendría que mantenerse constantes. ¿Qué otra cosa debe de pasar? Lo que vimos es que las llantas no se patinan. ¿Hay algo que garantice que eso ocurra? Que ninguna de estas cosas, no, exactamente, no hay nada. Entonces, cuando ustedes intentan pedirle al móvil que recorra un círculo, generalmente se va a empezar a ir chueco. Entonces, lo que he escuchado es que luego hay profesores que les piden que hagan en circuitos su carrito y que haga el círculo, y que generalmente pues, no lo va a hacer. La razón es esta. Entonces, y eso complementa lo que me estabas preguntando, ¿por qué este sistema no se regula? ¿Por qué? Porque ya sus propias características, ya reales y de aplicación, no nos lo permiten. Para solventar eso, generalmente lo que hacemos es diseñar un controlador. La mayoría de los controladores que son aplicables a este tipo de teoría serían controladores PID. ¿Y por qué PID? Porque si nada más ponen una constante cero, pues ya tienen un controlador PI o un controlador de PD, o ya lo tienen completo. Entonces, si ya entendimos cuáles son las bases del problema, ahora vamos ya a la parte del modelo. Déjenlo pongo grandote. En grande. Entonces, aquí lo que tenemos ahora ya es una visión más sencilla. En el lugar de tener el brazo para la llanta, aquí ya lo estamos poniendo en coordenadas, para más sencillo. Ahora, aquí tenemos la llanta. Entonces, la primera consideración que vamos a establecer para poder modelar una llanta es que, primero, consideremos que la llanta pues, obviamente va a tener un radio y lo vamos a medir desde su eje de giro hacia los puntos que van a estar en contacto con el piso. Segundo, la llanta va a tener una velocidad angular, aquí no se ve, pero es una velocidad, sí, sería la velocidad de giro de la llanta. Entonces, la velocidad de giro de la llanta siempre va a ser, siempre debe de tener, o el eje debe de apuntar en la dirección adecuada. Entonces, por ejemplo, si yo defino que este es Z, la velocidad positiva de la llanta sería en esta dirección. Si yo pongo el motor en este lado, ya estaría igual a como lo tengo dibujado aquí en la lámina, si Z entrara. Entonces, eso es importante porque ya ahorita que me he metido más en simulación en robots móviles, me he dado cuenta que el eje Z lo ponen como quieren. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Ahora, tenemos el eje de giro de la llanta y la llanta únicamente va a tener contacto con el piso en un punto. Y aquí viene la condición más importante. La llanta en este punto no se patina. Entonces, si tengo un radio y tengo una velocidad angular, en este punto, ¿qué debemos de tener? No, tenemos una velocidad, ¿no? Vamos a tener una velocidad. O sea, que no se patine no significa que no se mueva. En ese punto es cero, ¿no? La velocidad. En ese punto sí. Pero a partir de aquí se proyecta una velocidad lineal. ¿No?
Si ese punto no se mueve, ¿qué es lo que tendría que pasar con el resto del sistema para que ese punto no se mueva? La suma de sus velocidades debería de... Desde el cero. Sí, o sea, este punto no se va a mover. Entonces queremos que esta relación se mantenga nula. Significa que como resultado de este elemento, sobre el eje de la llanta, se produce una velocidad. Se dan cuenta, va en dirección contraria, pero debe de tener la misma magnitud a la velocidad con la que esté en el punto de contacto. Entonces, esta velocidad que tengo aquí, ¿cómo la vamos a describir? Bueno, para describirla lo que vamos a establecer es que a partir del punto que definimos dentro de la llanta, vamos a dibujar un sistema de referencia. Bueno, este sería X de la llanta y Y la vamos a utilizar o lo vamos a poner como en el sentido del eje de la llanta. Por eso es que está aquí el diagrama, ¿no? Este error que tengo aquí va sobre X, entonces significa que aquí tengo X de la llanta. Y aquí vamos a tener Y de la llanta. Entonces, sobre el eje de giro, o sea, si gira así la llanta, sobre este eje que está girando, tenemos Y. Entonces, significa que siempre sobre X dentro de una llanta se va a producir una velocidad lineal. ¿Qué va a pasar con X? Con Y. ¿Va a haber velocidad ahí? No. En una llanta común no va a haber. Entonces, esa va a ser la condición que nosotros vamos a poner. Que la velocidad sobre el sistema de una llanta que estamos dibujando tenemos X y aquí tenemos Y. Y únicamente proyecciones de velocidad vamos a tener en esta dirección. Entonces, aquí sería igual a esta velocidad lineal. La velocidad alrededor de la llanta cuadrada. Entonces, para completar nada más el diagrama, me falta eso. Entonces, aquí tenemos el radio de la llanta. Tenemos. Es que Jesús ya se murió. La velocidad angular. Este también ya se murió. Así que todos los de la caja nueva que compré ya se murieron. Sobrevivieron los post-pandemia. Los pre-pandemia, mejor dicho. Entonces, la magnitud de esta velocidad lineal que tengo aquí es igual a R por la velocidad angular. Entonces, ¿se entiende cómo funciona una llanta o cómo vamos a establecer que funcione? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros ahorita ponemos un robot móvil aquí y lo queremos controlar con la teoría que vamos a poner, lo que tendríamos que hacer es que el robot no se patine. Esa es la condición. O si ustedes quieren modelar con esa misma teoría un auto, no les va a funcionar porque las llantas de los carros se patinan. Y si ustedes quieren controlar algo que se patine, pues generalmente ya no lo tendrían que hacer en velocidad, ya lo tendrían que hacer en aceleraciones o en potencia. Pero esa ya es otra teoría.
sobre el eje Y. Eso significa que te patinas. Por ende, la velocidad final que tú tendrías, para este caso, tendrías una resultante. Entonces ya no lo podrías controlar. Curiosamente, pareciera que en el diagrama anterior, que puse también la parte de los direccionales, que tienen ese ángulo gamma del barril, también hay que evitar que las llantas se patinen. Porque entonces también el móvil pierde ese control. Entonces, por eso este tipo de esquema sí es bien fácil de implementar si tienes un piso más o menos parejo. Y si van despacito. O sea, prácticamente la velocidad es humana, ¿no? Si ya le pides que vaya un poco más rápido, ya los elementos de la inercia del robot van a ocasionar que se patine. ¿Cuál sería un caso, por ejemplo, cuando se patina? Cuando un robot tiene orugas. ¿Esos robots de orugas se presentan qué? Ahí, perdón, para generar la velocidad y que se pueda mover, ahí lo que tienes que hacer es a fuerzas patinar sobre el piso. Entonces generarías estas componentes para hacer que el vehículo se gire. Entonces, eso es lo que significa que el vehículo se patine. ¿Otra pregunta? Ahora, vamos a llevar esto ya a lo que sería nuestro análisis del móvil. Entonces, aquí ya tenemos nuestro marco de referencia. Sobre este móvil tenemos montado un sistema de referencia para el móvil. Cabe aclarar que no necesariamente tiene que ser el centro de masa o algún punto en específico. Podrán ubicarlos donde a ustedes les parezca más adecuado. Y sobre la llanta derecha y sobre la llanta izquierda, derecha e izquierda, tenemos un sistema de referencia, que sería ese mismo sistema de referencia que tenemos ahí. Ahora, la posición del origen de cada sistema de referencia lo podemos describir con una coordenada a partir de aquí, en una coordenada B, es decir, estos se encuentran a la misma distancia, y una distancia por aquí apareció, si este es B, una distancia D. Pues quiere decir que para el caso de la llanta derecha, la descripción sobre el eje de la Y es negativa y de la llanta izquierda es positiva. Ahora, en el otro. En la lámina anterior lo que les mostré es que si yo cambio la magnitud de las velocidades que tengo aquí, cambio la manera que se va a mover. Entonces, el móvil, por el tipo de restricciones que tiene, únicamente puede hacer dos cosas. Puede moverse hacia adelante y puede girar. Entonces, esa combinación de velocidades, cuando el móvil va hacia adelante, la velocidad con la que se mueve es la misma velocidad que tienen que generar las llantas. ¿Qué pasa si queremos que sea que gire? Una diferencia de velocidad. Ok, eso significa que esta velocidad angular y esta velocidad deben de combinarse. O sea, ¿qué quiere decir? Si va derecho, la velocidad angular vale 0. Pero si yo le tengo una velocidad aquí y una velocidad angular, significa que me puedo mover y a su vez también puedo girar. Una combinación. Entonces, para poder determinar la velocidad de cada una de las llantas, lo que vamos a hacer es hacer una propagación de velocidades lineal de cómo se mueve el sistema del móvil a cada una de las llantas y una propagación de velocidad angular hacia cada una de las llantas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si
vamos a decir, yo propago BP sobre la llanta derecha y voy a decir que tengo, por ejemplo, componentes de velocidad, BPRY, BPR y una velocidad angular. Esta ahorita la resolvemos, pero si este ya lo paso al sistema, por ejemplo, de la llanta derecha, de la llanta izquierda, perdón, porque es se lo cuento a ese sistema de la llanta izquierda, la velocidad sobre X aquí sería igual. Aquí es igual. Radio por ¿Cuánto sería la velocidad en Y? 0. 0 porque no se da. Y este, pues después lo vamos a saber, ¿no? Entonces, el objetivo de propagar cada velocidad es que ya conocemos esta magnitud de velocidad, las igualamos. El radio de la llanta va a ser un elemento que va a ser constante. Mientras opere, entonces ya podríamos calcular la velocidad a la que debemos de hacer girar el motor. Entonces, vamos a hacer para la llanta izquierda y para la llanta derecha. Este vector PP montado sobre el propio sistema de la llanta, sobre el propio sistema del móvil, tiene esta expresión, pero si nosotros lo vamos a ver desde el sistema de afuera, es decir, nosotros somos esas personas que están en la parada del Puma Bus y vemos al robot pasar, este vector de velocidad, tendríamos un vector VT con respecto al sistema inercial que tendría una velocidad en X, en Y y en θ. Y esa sería la velocidad, primero, que tendríamos que tener y llevarla para acá, al sistema T. Y ya que estamos aquí, ahora nos vamos a cada llanta. Y ahí vamos a ver qué pasa. ¿Se entiende lo que vamos a plantear? ¿El ángulo PR va a ser el mismo para ambas llantas? En este caso, si la llanta, sí, sería el mismo, porque ya resolviste una parte del problema. Porque como las llantas van a estar pegadas al móvil, si este gira, también giran las llantas. A ver, y sí puede existir, no sé si venga acá. Este me faltó. En este diagrama que tengo del móvil, si cambia, cambiaríamos este ángulo beta. ¿A qué sería equivalente si tienes ese cambio? Como que tienes el volante. Entonces ahí estás cambiando la dirección de la llanta, entonces lo harías mediante el cambio de ángulo beta. En este caso, como está configurado el móvil, no lo tenemos. Pues ahorita Teta va a tener sus restricciones, ¿no? Obviamente no puede dar un giro de 360. Estas restricciones. Bueno, la pregunta sería, ¿no puede girar sobre qué eje? Esa sería la pregunta. O sea, aquí Teta está girando alrededor del eje Z del sistema G. Y nada más por ahí puede girar. Si fuera otro tipo de móvil, por ejemplo, sería. Híjole, estoy muy poquitos. Si fuera un submarino, que no tuviera ningún problema, que pareciera como un pececillo, sí podría girar, ¿no? Entonces ahí podrías girar así y sobre cualquier dirección. Si los elementos de propulsión que tienes te los permiten. En este caso, como este está pegado al piso, pues no puede girar alrededor de. Ahí lo que estaría diciendo es que está volcando. Entonces, si algo se volca, pues es que ya no tienes ni control sobre él. Entonces, más, para que se acuerden. La ecuación de propagación, el concepto es el mismo que vimos para robótica serial. Entonces, básicamente,
tenemos la velocidad angular de un sistema anterior y nos la llevamos o la proyectamos mediante una matriz de rotación sobre el sistema que queremos. Y le agregamos la velocidad con la que gira el propio sistema que queremos analizar. En la parte de velocidad lineal, igual, vamos a tener una velocidad anterior y una velocidad de giro. Pues aquí ya, no sé, creo que aquí sí ustedes sí entendieron bastante bien en este semestre qué es lo que pasa con la propagación. Entonces, básicamente, si se acuerdan, aquí estamos trasladando la velocidad angular del sistema inercial, pero el sistema inercial es fijo. Entonces, por eso tenemos este vector nulo y nos queda que únicamente tenemos la velocidad del móvil. Entonces, si se dan cuenta, este sería el mismo caso, nada más que en lugar de que este estuviera anclado por una junta rotacional, sería nuestro móvil. Entonces, la velocidad angular que tendríamos como resultado sería la propia velocidad del móvil. Es lo que nos va a salir, entonces adelantando un poquito. Y bueno, aquí en el caso de la velocidad lineal no tiene mucho caso porque pues si el sistema está fijo, pues no le va a transmitir nada a esto. Tiene más sentido en el caso cuando lo transfiramos a otro sistema, que va a ser cuando transfiramos del móvil a la llanta. Entonces, aquí están nuestras definiciones. Tengo mi velocidad angular desde mi sistema inercial, cómo gira el móvil. O sea, como yo desde afuera estoy viendo cómo gira el robot desde afuera. Y estoy parado y veo cómo se mueve en el mismo plano que estoy, ¿no? Sobre X y sobre Y. Y la matriz de rotación que me va a ayudar a proyectarlo. Esta velocidad que tengo aquí sobre el sistema T sería esta. ¿Por qué? Porque este sistema puede girar, ya quedamos sobre el eje Z. Entonces es la misma, o se dan cuenta, es el mismo planteamiento que el mismo eslabón. Entonces, proyecto la velocidad y me dice que la velocidad del móvil, como la veo desde mi sistema inercial, es igual sobre una misma dirección Z. Ahora, esta velocidad lineal yo la proyecto sobre el sistema del móvil. Aquí casi no se nota mucho, pero está encimado. Y nada más tomo este vector de velocidad y lo proyecto por la matriz de rotación. Tal cual. Entonces, la velocidad con la que yo lo veo va a depender de cómo está orientado el móvil. Entonces, si ustedes manejan o han estado dentro de un vehículo, generalmente cuando alguien da vuelta, se aprecia como que si el carro de adelante frenara. Pero en realidad es que no está frenando, simplemente la relación de velocidad con la que lo vemos cambia. Entonces lo empezamos a ver con otra velocidad distinta, a diferencia de la velocidad con la que iba. Nada más porque está cambiando su orientación. Entonces, ahora, ya tenemos estas dos velocidades sobre este sistema y nos lo queremos llevar a la llanta. Entonces, tenemos la posición a partir de este sistema de la llanta. Este sería de la llanta. Si los dos son negativos. Entonces, este sería de la llanta izquierda, es decir, me muevo para acá hacia atrás y subo. Y de la llanta derecha me muevo para atrás y bajo. Esos serían nuestros vectores de posición para llevarnos esa velocidad. Entonces, ahora, el ángulo alfa que estaba en el diagrama original era para medir cómo estaba orientada la llanta. En nuestro caso, la orientación de la llanta y del propio sistema es la misma. O sea, la llanta no está choca. Por eso es que nos da una matriz de identidad. Entonces, si yo proyecto la velocidad del móvil sobre la velocidad o el sistema de la llanta me va a quedar que la llanta únicamente tiene componentes sobre Y. Y si no me acuerdo por qué. No me acuerdo qué estamos haciendo. Sí. Porque estamos girando sobre este eje. Esa es la velocidad angular de la llanta. Estamos girando sobre este eje. Y aquí es donde hacemos la parte de la propagación que nos interesa. Este es el que más nos interesa.
tomo la velocidad que tengo aquí y me la llevo para acá. Entonces, la velocidad del móvil, la velocidad con la que gira el móvil, más el radio de posición, que es los vectores que tenemos aquí. Entonces aquí meto el de la llanta izquierda y nos da esta ecuación. Entonces, lo que yo les había descrito aquí sobre X y sobre Y es esta ecuación. Por eso es que esta ecuación me dice que la velocidad de la llanta, en este caso, no sé por qué aparece a la derecha, que sería esta, es esta velocidad proyectada hacia acá y en esta descomposición hecha por la propagación de velocidades. Entonces, de aquí podemos plantear que esta velocidad o este elemento de componentes sobre X es igual a la velocidad de la llanta y el resto de elementos es nulo. Pues lo mismo planteamos para la siguiente llanta. Básicamente es plantear el mismo conjunto de ecuaciones, pero generalmente lo que cambia es un signo por ahí. Entonces, se da cuenta, igual sobre la llanta solamente vamos a tener una velocidad sobre X, sobre Y no tenemos velocidad, y ya tendríamos las ecuaciones de velocidad para cada una de las llantas. Ahora, vamos a hacer algo que hicimos en robótica paralela. Vamos a analizar las restricciones cinemáticas del sistema. Y aquí tiene más sentido. Entonces, tenemos la ecuación de restricciones cinemáticas para la llanta izquierda y para la llanta derecha. Entonces, de esas ecuaciones, yo puedo, de los elementos de las velocidades lineales, las podemos tomar y las podemos agrupar en un solo vector y conformar el vector de restricciones cinemáticas de todo el sistema. Lo que sabemos es que la condición es que, como ya sabemos que las velocidades sobre los ejes X son iguales a las velocidades lineales que se producen por el giro de la llanta y su radio, al conjuntarlos, lo que estamos formando otra vez sería el vector nulo de velocidades, que sería el vector de restricciones cinemáticas del móvil. ¿Y qué es lo que seguía? ¿Qué tendríamos que hacer para seguir minimizando las restricciones cinemáticas? ¿Qué hicimos? No, ya está derivado, de hecho. Esa está la diferencia. Como no hay nada que esté anclado, ya directamente se dan cuenta que aquí está en velocidades, ya está en variación. Planteamos la distribución, es decir, la matriz de restricción cinemática y el vector de velocidades. ¿Se acuerdan para qué hicimos eso? No, porque ahí todavía no planteé una trayectoria. No. De aquí nos sirvió analizar las ecuaciones que tenemos dentro de la matriz A. ¿Se acuerdan? Analizamos el rango de la matriz. Para ver cuántas variables eran necesarias para controlar el sistema. Ajá, entonces aquí lo que vamos a buscar es cuántas variables son necesarias para controlar el sistema. Para que yo les pueda explicar dos conceptos fundamentales. Entonces, este mismo vector lo descomponemos en esta matriz A y en el vector de velocidades de entrada. Entonces yo aquí tengo θp, pero este θp está vista desde el sistema de la llanta. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo entre los sistemas de las llantas? La orientación entre el sistema de móvil y el sistema de llantas. Vale 0. Entonces esto lo podemos escribir por 0 y la matriz de restricción nos quedaría ya identificada. Entonces, si analizamos, vamos a tener 3 renglones y 4 renglones y 5 columnas, perdón.
Entonces, si calculamos el rango, aquí sí ya no es tan fácil de ver. Lo que nos va a arrojar es que el rango de la matriz es 3. Por las ecuaciones linealmente independientes. ¿Sí? ¿Cuántos elementos son generadores del se generan dentro de esta matriz? 3, porque bueno, es que el primero y la segunda son linealmente independientes, ¿no? La primera. Pero estos son iguales, ¿no? Pero estos ya son diferentes. Ajá. Ahora, si tú lo estás viendo así. Sí, era al revés. No, está bien. Está bien. O sea, lo puedes ver así, verlo a simple vista, o le puedes pedir al programa que te lo calcule. De todas maneras van a ser 3. Entonces, estos son dependientes y estos son diferentes. Entonces, estos 3 son linealmente independientes porque son 3 renglones. El resto no es linealmente independiente. Y ahora, aquí ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí nos dice que tenemos 3, pero cada uno de estos tenemos 5 variables, ¿no? La diferencia entre la cantidad de variables y el elemento que generamos dentro del espacio nos va a dar un número, nos está dando 2. En términos de robótica se conoce como la motorización. No, esto. Nada más estamos 2 motores para generar las salidas. Y eso es a lo que se refiere cuando yo les puse dentro de la introducción el robot móvil 2,0. El 2 corresponde a la motorización. Si yo les digo que hay un robot 3,0, ¿qué quiere decir? Cuando menos, ¿qué puedo interpretar ahorita? Okay. La otra configuración es 1,1. Bueno, ahorita nomás podría interpretar que debe llevar un motor, ¿no? Ahorita después vamos a ver qué es lo que representa esta columna. Entonces, y también por qué no sale aquí algún elemento dentro de esa columna. Entonces, ahora, significa que con 2 motores podemos generar, con 2 entradas podemos decir que generamos el movimiento del móvil. Entonces, para entenderlas, al igual que hicimos con el robot paralelo, definimos un vector de entradas, en este caso sí la entrada es en velocidad, y si esas son entradas y tenemos, tenemos 4, pero en realidad tenemos 3, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables. Si decimos que estas 2 son entradas, o sea, tenemos 3 ecuaciones, 5 variables. Decimos que estas 2 son entradas, y lo que nos queda es que nuestro sistema de ecuaciones que tenemos aquí se vuelve un sistema de 3 ecuaciones y 3 variables. Entonces es solucionable. Entonces, calculamos la solución de este sistema y nos dice que la solución para X es esta, la solución para Y es esta, la solución para θ es sí mismo, y los elementos relacionados con la velocidad de las llantas, de la llanta derecha y de la llanta izquierda, son estos. Y se dan cuenta, están todos en términos de la velocidad con la que quiero moverme hacia adelante y la velocidad con la que quiero girar. En el anterior, ¿cuál dice que eran las variables? Bueno, o X, ¿no? Porque las entradas son X, P, θ, P, ¿no? Ajá. Y la P es constante, D también, y R también. Ok. Constantes son D y B. Y el radio. Variables. Variables son Y, θp, xt, la velocidad de la llanta izquierda, la velocidad de la llanta izquierda. Ah, ok, pero entonces las variables como XP y ZP son entradas, las que nos quedan para hacer 3 ecuaciones con las incógnitas es YP y las velocidades de las dos ruedas, ¿no? Sí. Y
bueno, yo sé que a lo mejor viene una pregunta importante. ¿Y por qué agarró esas? O sea, ¿por qué decidí que fueran estas? Tal vez no se lo pregunten, pero los veo en su cara maliciosa que quisieran preguntar eso. Solo se puede mover en el plan. La respuesta no es tan sencilla. Y a ver si encuentro el artículo. No me acordé de encontrarlo. O de buscarlo. Ah, aquí está. Ok. Bueno. Lo que les estoy presentando es este artículo que analiza las propiedades estructurales y hace una clasificación cinemática y dinámica de los robots con llantas. Entonces, este artículo es de 1996. No es tan viejo para mí, pero... Vale. Entonces, una parte de la teoría que nosotros hemos visto viene planteada, ¿se dan cuenta? Y parten desde el mismo diagrama que nosotros estábamos viendo. Ahora, lo que presentan aquí es justamente la descomposición. Esto es para describir a las llantas, es una preparación. La diferencia que hicimos fue describir el sistema de referencia mediante coordenadas cartesianas. Aquí lo hacen mediante coordenadas polares. Es la diferencia que van a encontrar. Entonces, van a encontrar en esto al elemento alfa dentro de las ecuaciones y beta. Ahora déjenme borrar. Entonces, todo lo que hacen aquí, o lo que nos presentan en ese artículo de los autores, es un análisis de los diferentes tipos de llanta. Ellos sí se van más a fondo a analizar las llantas que pueden existir y proponen una descomposición de la cinemática de los robots. Pues manejan diferentes definiciones. De tal manera que al final proponen diferentes configuraciones de robot. Por ejemplo, aquí nos dicen robot tipo 3.0. El robot, por aquí estaba. Bueno, por ejemplo, estamos buscando si era. Bueno, empiezan con el 3.0, pero plantean todos los tipos de robots o configuraciones de robots 3.0 que pueden existir y sus modelos. Entonces, así como nosotros en esta parte se plantea un sistema de ecuaciones a resolver, en cada caso que tengamos diferentes tipos de estructura de robots móviles se va a presentar un tipo de ecuación diferente. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones de entrada y salida que vamos a escoger? En realidad podría ser cualquier relación, es decir, yo pude haber hecho o planteado la solución para escoger X y por ejemplo θP. O pude haber escogido Y y θP. O pude haber escogido la velocidad de la llanta izquierda y la velocidad de la llanta derecha. Entonces, lo que hicieron aquí fue justamente plantear, intentar resolver todo ese tipo de combinaciones entre variables. Y lo que se dieron cuenta es que hay soluciones para esos tipos de sistemas para cada tipo de configuración, unas que funcionan, otras que no son solucionables y otras que dan soluciones triviales, que no funcionan. Entonces, al final, lo que presentan es todos los tipos de robots móviles con llantas que se puedan generar, con las llantas conocidas, y al final nos presentan una tabla con todos los tipos de robots móviles que son viables. Entonces dicen, voy a proponer el otro que sea distinto, no existe. Bueno, sí existe, pero no se va a mover.
Entonces, ahora, aquí lo que tenemos es nuestro, podremos decir nuestro diferencial, pero aquí lo que tenemos es esta llanta que gira, o que se mueve. O podemos hacer girar las dos llantas como si fueran la rotación en B. Entonces, eso va a depender de cómo se encuentre y lo va a estar asociado con un ángulo beta. Entonces, lo que van a encontrar si revisan la tabla ya de soluciones para robots móviles es que hay configuraciones como la 2.1, la 1.1 y la 1.2 donde tenemos un ángulo beta que sería el ángulo del volante. Entonces, la 1.1 sería como un robot, como un carro convencional. Porque ¿cuántos motores tiene un carro? ¿Y cuántos volantes tiene? Entonces, puede haber móviles que tengan dos motores y un volante. ¿Y el caso de abajo? En este caso, lo que tienes son dos volantes y un motor. Sí, se lo sabe, de hecho, el doctor Villela, que se encarga de estudiar estas cosas. Si ustedes se asoman a su vehículo, van a ver que tiene un robot con dos elementos amarillos, donde cada una de las llantas se puede mover por separado. Pues lo que significa es que las llantas se mueven por separado. Y entonces estas serían las ecuaciones o sus matrices de control para esos móviles. ¿De dónde parten estas ecuaciones? De lo que ahorita les acabo de mostrar. Entonces, ¿cuál es? No, esta no la estoy usando. Era esta. Por ejemplo, ahorita lo que me hace falta, tengo las piezas, lo único que me falta comprar de este robot es la pila. Pero por ejemplo, ya se puede armar. Ya tengo la mayoría de las piezas, ya se podría armar. Entonces es un robot omnidireccional, un 3.0, donde se puede mover en el espacio de trabajo sin ningún tipo de restricciones. Un ejemplo de un robot 2.1 es un triciclo, o un robot 1.1 es un triciclo. Y bueno, nada más, lo único que me falta, porque esta presentación la estaba utilizando también con un tesista, porque lo que queremos plantear es un esquema de navegación en un hospital. Si alguien quiere meterse a este tipo de cosas, puede preguntar. Ahora, ya lo que falta, otras cosas a considerar es el radio de giro del móvil. Entonces, en cada tipo de vehículo que nosotros tengamos, debe de haber un radio de giro. Entonces, en la parte convencional, generalmente el radio de giro va a depender de la intersección de los ejes de giro de las llantas, donde se intersecta. Entonces, en este caso, que sería como una configuración de Ackermann, como la de un carro convencional, o aquí lo podemos sustituir nada más como si fuera una sola llanta. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la mecánica, lo que nos exige es, aquí tenemos el eje de giro de las llantas traseras, y para que este pueda girar de manera adecuada, el eje de giro de las llantas, de cada una de estas se debe intersectar a este eje en un punto en particular. Si alguno se intersecta en otro punto, va a dar vuelta, pues se va a patinar. El otro es como el 2.0 que estamos manejando. Tenemos los motores y se dan cuenta, tenemos una cantidad infinita de puntos donde estamos se están juntando. Eso lo que significaría es que podría dar vuelta con pocas restricciones, porque sí está restringido. Otro caso que se puede dar, que sería cuando no puede girar, es cuando tenemos más de una sola intersección en
los ejes. Entonces el otro es cuando tenemos más de un punto o de plano los ejes jamás se tocan. Entonces, bueno, de robótica móvil solo hay una clase porque hay una materia. O ya vieron que cuál más o menos para ver en particular un tipo de robot móvil, en realidad sería como plantear el robot en particular y empezar a analizar. Lo otro que sigue, voy a ver si les, no sé, todavía no sé si puedo, si les doy algo de drones, así más por encimita. Y si ya, pasando eso, pasaríamos a ver planeación de trayectoria. Y ahí ya lo empezaríamos a trabajar en paralelo con los proyectos. Entonces, ¿dudas, preguntas? El proyecto que usted lo... ¿Qué? El proyecto. Sí. ¿Sería de robótica móvil? No, sería de lo que tengo, les pongo propuestas y ya veríamos que, para también lo que pueda hacer cada quien y lo que quiera hacer, ya hacemos. Y definimos los alcances. Entonces, generalmente en clase hay dos tipos de proyectos, como yo se los pongo. Un proyecto bien definido, donde ya les digo que me tienen que entregar algo en específico, o un proyecto de desarrollo. Entonces, hacemos un plan de trabajo en el tiempo que queda, de tal manera que lo vamos siguiendo hasta donde podamos llegar. Entonces, si no hay dudas, si preguntas, ya. Son libres, los que son libres, ya. Váyanse su fin de semana. Gracias. ¿Ibas a preguntar algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Al principio de la presentación teníamos, bueno, indicábamos esto del número de motores y de volantes, pero también había un valor, creo que era pi entre algo. Era el ángulo del tornillo, no, del barril. Déjame lo termino y lo presento en clase. Es los satélites